Muy buenos días, muchas gracias a los que ya están conectados. Vamos a iniciar con una revisión breve de lo que habíamos visto el día de ayer. Entonces vamos a ver la parte de virtualización, era donde nos habíamos quedado. Como bien lo habíamos comentado en su momento, bueno, pues los fundamentos de la virtualización serían en todo caso que tenemos algunos tipos, tipo 1, tipo 2, ya habíamos platicado, los que son específicamente para servidores y los que son para aprendizaje, y empezábamos a ver y vamos a empezar a ver la parte de los hipervisores. Entonces, bueno, vamos a recordar los tipos de virtualización, en particular, por ejemplo, lo que ven en pantalla, bueno, pues es el tipo de virtualización bare metal, que son los sistemas que se instalan directamente sin un sistema operativo. Es decir, no necesitamos de un intermediario que controle todas las funciones particulares de la máquina, sino que el mismo sistema de virtualización va a tomar el control cuando la máquina virtual lo necesite. ¿Okay? Y el otro tipo de virtualización que tenemos, que es la hospedada, pues es una virtualización en donde nosotros tenemos a un sistema operativo anfitrión en el cual o sobre del cual nosotros montamos precisamente el virtualizador. El ejemplo de esto sería en todo caso el VMware, el Workstation, a diferencia del tipo bare metal, que es el VMware XC. Y bueno, otros tipos de sistemas hospedados serían el VirtualBox o el Parallels, en el caso de las máquinas que son para Apple o Macintosh. En la parte de la administración de los recursos, bueno, pues nosotros asignamos cierta cantidad de recursos a nuestra máquina virtual como base. Y aquí viene mucho de la configuración que nosotros le demos a nuestro sistema. Es bien interesante cómo los sistemas o elegir de manera adecuada cuál va a ser nuestro sistema virtualizador. Ahorita prácticamente ya todos lo soportan. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos elegir a un sistema de virtualización por el tipo de manejo de recursos que se realizan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando con un tipo de hipervisor que es dinámico, entonces este asigna una diferente cantidad de uso del recurso dependiendo de su necesidad o su insistencia de uso. A diferencia, por ejemplo, de los que son totalmente hospedados, en donde la mayoría son directos, es decir, nosotros asignamos una velocidad o una cantidad de CPU y esa es con la que va a contar. Bueno, la idea de que sean dinámicos es de que tanto el procesador, la memoria, el almacenamiento, los dos almacenamientos, el almacenamiento, los dos se simulan, o sea, los dos se van a virtualizar, tanto el almacenamiento de memoria RAM como el almacenamiento secundario, ambos se van a simular. Entonces, lo que va a suceder es de que nosotros tenemos que determinar cuánto es el almacenamiento o cuánto es la memoria que le vamos a dejar. Ahora, en los sistemas dinámicos, la gestión de recursos se determina un parámetro inicial o un rango de parámetro inicial y se estipula también cuál es el margen extra. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, dentro del servidor, tenemos 512 gigabytes de memoria RAM. Nosotros podríamos asignarle de base a esa máquina virtual 128 megas, ¿sí? 128 gigas, perdón.
podemos asignarle 128. El detalle es de que esta memoria podría a 64 o podría subir a 256 dependiendo del uso, pero ese rango es el que nosotros vamos a necesitar identificar si es que va a ser útil o no. ¿Por qué? Porque también el sistema puede empezar a requerir más memoria, por ejemplo, pero eso implicaría que se la estaría quitando o estaría utilizando memoria de otra máquina virtual. Entonces, en esta parte, los sistemas tienen que ser muy bien codificados, muy bien calculados, para que cuando una memoria o un recurso se esté utilizando, ya sea por necesidad se esté utilizando demasiado o al contrario, se esté infrautilizando, entonces tenga la posibilidad de switcharse o de cambiarse hacia otra máquina virtual o prestárselo a otra máquina virtual que así lo necesite. Los recursos entonces que se tienen acá sería el procesador, la memoria, el almacenamiento y las redes. En el caso de los procesadores, bueno, pues hay una cantidad de procesadores que se asigna a cada máquina virtual y esta se pueden ir considerando inclusive por un tiempo, es decir, de tal a tal hora va a tener tantos elementos, tantos procesadores en uso y de tal a tal hora podríamos reducir o incrementar incluso el número de procesadores. Luego viene la parte de lo que es el overcommit. El overcommit, o que podría traducirse como sobrecompromiso, si es un sobreuso. Se utiliza principalmente para describir una asignación de más recursos de los que físicamente se encuentran disponibles en el sistema. Eso es algo bastante común, porque se piensa casi siempre o se confía en que no todos los recursos van a ser utilizados en el mismo tiempo. Es decir, yo puedo, por ejemplo, decir que voy a hacer un viaje y, y que me quedan, que tengo 4 asientos disponibles, ¿ok? En el viaje, yo puedo llevar a algunos amigos y en este caso, algunos amigos los voy a dejar en una ciudad y a otros amigos los voy a tomar, los voy a dejar en otra ciudad. Entonces, yo puedo publicar a mis amigos que voy a tener lugares disponibles, ¿ok? Si yo contabilizara el número de lugares que tengo disponibles en realidad en un vehículo, pues a lo mejor serían solamente 4, ¿sí? Sin embargo, durante el viaje yo puedo llevar 8 personas, pero las 8 personas no están físicamente en el mismo lugar al mismo tiempo, sino que en un lugar se bajó una persona y se subió otro amigo. Entonces, de esta manera, yo estoy utilizando el mismo espacio, pero en diferente tiempo, ¿sí? Ahora, en esta cuestión, yo podría decir, bueno, ¿cómo es que yo puedo, digamos, sobreutilizar mi vehículo en la capacidad de personas que puedo llevar? Porque yo llevaría a 8 personas, pero en realidad no. Lo que pasa es de que estoy utilizando este concepto en donde no todos los recursos son utilizados al mismo tiempo. O al menos en este caso, en el ejemplo, no todos los espacios. Bien, en virtualización se permite asignar más memoria, más procesadores a las máquinas virtuales de las que realmente tiene el servidor físico. Eso es algo muy común, que se pueda hacer esa asignación. Es decir, nosotros podemos decir que nuestra máquina físicamente tiene 1 TB, ¿ok?, de memoria RAM. Pero nosotros en las diferentes máquinas virtuales estamos asignando 2 TB. Pues es muchísima, la duplicación es muchísimo en comparación con lo que en realidad se tiene.
¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que se confía en que no todas las máquinas virtuales van a estar utilizando la misma memoria al mismo tiempo, ¿sí? O que va a haber espacios de tiempo en donde se sobreutilice y otras veces en donde no se utiliza tanto. ¿Qué pasa cuando llega a sobreutilizarse? Ah, bueno, pues entonces ya hay ciertos procedimientos o parámetros que las mismas máquinas virtuales hacen el control para que, digamos, la máquina se detenga un momento en solicitar esa cantidad de recursos. Se vacían buffers, se contabilizan, se vuelven a subir, se redimensionan los cachés o se vuelven a trabajar con solamente la información vital en cada uno de los cachés y el rendimiento no sufre. ¿Okay? En el caso, por ejemplo, de la memoria, bueno, pues en el caso de la memoria, pues podemos tener diferentes tipos de conceptos. Por ejemplo, en el caso de la memoria, nos habla de memoria como el storage físico, que es la memoria almacenada que realmente se tiene. Sin embargo, también están los conceptos, por ejemplo, de snapshots, de thin y thick, y algunos otros como almacenamiento distribuido. En el caso, por ejemplo, del snapshot, pues es precisamente un copiar y escribir. O sea, lo que tenemos en un lugar se pasa a otro, tal cual como nosotros lo estamos utilizando. En el caso de Thingitic, lo que nosotros hacemos es asignar un espacio provisional para que se pueda utilizar, aunque se está mostrando mucho más almacenamiento del que se tiene. Y en el caso del almacenamiento distribuido, bueno, pues simple y sencillamente no se tiene todo el almacenamiento, eso es principalmente almacenamiento secundario, no todo el almacenamiento se encuentra dentro del mismo servidor, sino que al contrario está distribuido o está en algunos otros servidores. Ayer precisamente habíamos platicado acerca de lo que es la distribución este-oeste. Bueno, pues es precisamente esto, que nosotros tenemos en una misma granja, en un mismo complejo de servidores y todos ellos virtualizados. Nosotros podríamos tener fragmentos de una base de datos, ya sea tablas o archivos completos o tuplas que se necesiten y que se encuentran en varios de los servidores. Bueno, pues de esta manera el almacenamiento no necesariamente tiene que estar en nuestro servidor, aunque se podría reportar en la máquina virtual como si se tuviera dentro de ese mismo servidor. Y en redes, bueno, pues también hay diferentes redes, bueno, diferentes tarjetas de red que nos sirven para poder aislar o segmentar los tráficos, para segmentar de manera igual, virtual. Podríamos decir que 3 o 4 máquinas pueden pertenecer a un mismo segmento lógico, ¿sí? Y que funcionan de una manera más dinámica, pero también podríamos, al contrario, en el mismo servidor físico, en diferentes máquinas virtuales, tener diferentes, aunque no sea totalmente aplicado, pero podríamos tener diferentes segmentos físicos. ¿Qué significa esto? Que lo que pasa es de que la misma tarjeta de red también la podemos virtualizar y darle darle parámetros como si tuviéramos más de una tarjeta de red. Y el sistema reconocería que su segmento no pertenece al mismo segmento lógico que de las demás máquinas virtuales que se encuentran inclusive en el mismo servidor. Esto es muy útil, sobre todo cuando se hacen algunos ajustes para seguridad. Por ejemplo, en el caso de las zonas militarizadas y las zonas desmilitarizadas, para cuando se hacen las estructuras de honeypot, en donde se tiene que hacer una simulación o en donde tenemos un nateo para que es una capa de seguridad, en donde la máquina se encuentra abajo de lo que el router ve y entonces si llega un ataque, bueno, pues el router lo soporta y antes de que llegue a la máquina, bueno, hay un cambio de direcciones. Entonces, por eso es de que estas tarjetas de red
también trabajan de manera virtualizada para que puedan realizar estos segmentos de seguridad. Obviamente existen algunos elementos complejos ahí para la administración. Sin embargo, bueno, pues es importante destacar que sí nos pueden servir después de una correcta configuración, nos pueden servir como un elemento de seguridad. Y bueno, como nota al calce, dice, el control fino del hipervisor es la clave para poder tener un rendimiento excepcional sin comprometer la estabilidad. Esto lo aprendí con la práctica, por algunos de mis profesores, es decir, personas que ya habían trabajado durante mucho tiempo con máquinas virtuales y con algunos elementos. Muchas veces nosotros queremos descubrir el hilo negro y decimos, si le aumentamos este parámetro y este otro, no se trata de estar jugando, se trata de que un hipervisor es un elemento que se va configurando dependiendo de la necesidad. Es decir, no hay que proponer cosas diferentes a las que ya existen, sino lo que hay que hacer es que tomar la misma máquina que ya tenemos y ajustarla dependiendo de ciertos parámetros. Entonces, no hay que hacer instalación una nueva máquina virtual, no, hay que ajustar de manera correcta el hipervisor que nosotros estemos utilizando, las máquinas virtuales que nosotros estemos utilizando, y entonces van a tener mejor rendimiento. Muchas veces se piensa, bueno, entonces vamos a necesitar crecer de manera horizontal, ¿no? O vamos a agregar recursos para que la máquina virtual funcione mejor. No, a lo mejor lo que se necesita solamente es ajustar ciertos parámetros o cambiar de tipo de memoria o cambiar de tipo de control de red, etc. ¿Okay? Bien, continuamos. En el caso de los procesadores, bueno, pues platicábamos que estos procesadores se comparte una misma serie de procesadores y algunos de los procesos pueden caer en un mismo procesador, o bien pueden estar inclusive distribuidos en varios procesadores de la misma máquina. Entonces, para esto, pues, se le considera el concepto de scheduling, que es la forma en donde el hipervisor determina qué procesador virtual va a ejecutar cada parte del programa, que va a procesar en la CPU física. ¿Okay? Y de esta manera se busca parte del rendimiento. Es muy importante que aquí se pueda determinar algunos parámetros de cómo se ajustan dependiendo del número de procesadores que tenemos y dependiendo del número de máquinas virtuales que nosotros estemos utilizando. En la mayor parte de los casos nosotros lo ponemos como dinámico y entonces a partir de ello tomamos algunas lecturas y esas lecturas nos sirven para que nosotros podamos tener un parámetro de hasta dónde o de dónde a dónde nosotros podemos dar un cierto número de procesadores a una máquina virtual. El overcommit, lo habíamos platicado un poco hace rato, consiste en asignar a las máquinas virtuales más procesadores de los que en realidad existen, aunque esto signifique que están simulados, pero no se van a utilizar todos en el mismo momento. ¿Okay? Y finalmente, el concepto de afinidad, que permite a las máquinas virtuales o a los procesadores virtuales trabajar con un procesador específico, ¿sí? Y esto evita que nuestro proceso vaya saltando de procesadores en procesadores. Es muy importante o muy interesante el hecho de que nosotros podemos hacerle pensar a nuestro sistema que está trabajando en un propio procesador, como si fuera una máquina entera para él. Y entonces
Eso lo podemos hacer fijándole un solo procesador o un solo CPU y a lo mejor otros dinámicos que pudieran estar ayudando en el rendimiento. En la parte de la memoria, bueno, en la parte de la memoria también existen diferentes elementos que se tienen que tomar en cuenta, como por ejemplo está el ballooning, aunque, bueno, el término está bastante curioso. Se supone que el concepto viene de de, de un, de un esquema llamado balloon driver, y es cuando se requiere recuperar memoria como si fuera un balón, como si fuera un globo que se va inflando, ¿ok? Y entonces este driver o este controlador de la memoria lo que hace es que reserva espacios dentro del anfitrión para que el sistema crea que estas páginas, perdón, que estos recursos se puedan llegar a introducir sin problema. Es muy parecido al concepto del overcommit, en donde nosotros estamos determinando una estructura que no se va a utilizar porque no siempre va a haber un procesador utilizado. ¿Okay? Aquí el detalle es de que, a diferencia de los procesadores, que los procesadores se desocupan muy rápido y se pueden ocupar inmediatamente en el siguiente instante, en el caso de la memoria normalmente se queda ahí pendiente para ser utilizada y es un recurso que utiliza tiempo. En el momento en el que un recurso utiliza tiempo, pues entonces es un recurso estático, o al menos no es tan dinámico como en el caso de los procesadores. Entonces, lo que se le da a entender al sistema, a las máquinas virtuales, es de que se tiene más memoria de la que en realidad se está utilizando. ¿Qué es lo que pasa cuando la memoria llega a su nivel máximo? Entonces, lo que hacemos un barrido, o se hace un barrido, se determinan cuáles son los procesos que no se están utilizando o que no están utilizando de manera intensiva la memoria y entonces se bajan. ¿Ok? Entonces, de esta manera también se puede hacer algo parecido al overcommit. Sin embargo, bueno, pues es un poco más lento. La deduplicación es un concepto en el cual podría llegarse a suceder que entre más de una máquina virtual se esté utilizando un mismo proceso. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una lectura del disco duro o cuando nosotros hacemos un acceso a un driver en específico, es común que lo hagan los sistemas operativos y cada máquina virtual lo va a desarrollar por su parte. Entonces, en lugar de tener varias máquinas virtuales que estén utilizando el mismo proceso, entonces se puede conjuntar a que estas máquinas virtuales tengan el mismo resultado. De esta manera se puede reducir el consumo de memoria RAM con una sola entidad, un solo desarrollo de proceso, en el caso por ejemplo, de procesos que son muy comunes, sobre todo, principalmente los procesos de carga. Cuando se va a cargar un archivo, cuando se va a transferir un archivo o algo así por el estilo, esos procesos siempre se van a seguir utilizando, entonces esos procesos se comparten. De ahí trabajamos un poco con el swapping controlado. El swap es un espacio del disco duro, se considera como un espacio del disco duro que está administrado. Entonces, el swap es
es ese envío de la memoria física, bueno, de la memoria primaria a la memoria secundaria, ¿sí? Que nosotros vamos a estar cambiando para que todo lo que no se utilice se quede en un espacio del disco duro, en este caso el almacenamiento secundario, y se queda ahí esperando a ser llamado. Esto se utiliza precisamente para cuando nosotros hacemos la técnica que platicábamos al principio, en donde nosotros le decimos, oye, ¿sabes qué? Tienes esta cantidad de memoria, ¿sí? Y cuando ya se está llenando la memoria, entonces lo que hacemos es que descargamos esos archivos y los pasamos al almacenamiento. Algunos de esos archivos se pasan al almacenamiento secundario. La memoria sigue estando libre para poder realizar sus cálculos, ¿sí? Para poder comunicarse con el procesador. Y posteriormente, si es que se llega a llamar esta memoria de este swap, es la memoria que se encuentra en almacenamiento secundario que puede subir inmediatamente a almacenamiento primario para ser utilizado por el procesador. Acá, por ejemplo, esta técnica es algo que utilizan inclusive los sistemas operativos actuales. Eh, ya es muy raro. Nosotros ya tenemos principalmente computadoras. Cuando nosotros adquirimos una computadora, es muy raro que una computadora actualmente haga swapping, sin embargo, también lo hace. Nada más que en el caso de las máquinas virtuales es mucho más común que se haga este tipo de trabajo y es un trabajo constante. ¿Por qué? Porque generalmente, precisamente en el overcommit, en el sobreuso, nosotros determinamos que hay tanta memoria disponible y cuando hacemos la suma de esta memoria, pues definitivamente supera a de la memoria real del servidor. Entonces, tenemos que utilizar técnicas para que se pueda utilizar lo que no se esté utilizando de esa memoria primaria, se pueda bajar al almacenamiento secundario. En esa parte es donde entran precisamente las memorias caché de los mismos procesadores, pero sin embargo se sigue utilizando bajarlo a memoria de almacenamiento secundario. Hablando precisamente del almacenamiento secundario, bueno, en el almacenamiento secundario nosotros tenemos los snapshots, los think y el almacenamiento distribuido. Brevemente, hace rato lo platicábamos. El almacenamiento pues son capturas de un disco, es decir, es una copia y pega, ¿sí? Del uso de la memoria y eso es lo que nosotros tenemos. La memoria que está en el almacenamiento primario se pasa a secundario directamente. Sin embargo, bueno, pues también se sigue utilizando en ambos sentidos. No es una memoria de alta velocidad, sin embargo, es una memoria que nos sirve para soporte de la memoria principal. En el caso de Think y Provisioning, se asigna un espacio en el disco conforme se va utilizando y se reserva precisamente desde el inicio dependiendo de cuánto se cree que se va a utilizar. Aquí, en esta parte, un poco más allá del uso, cuando nosotros hacemos un contrato para utilizar un servidor virtual, para utilizar un servidor en la nube, nosotros generalmente dejamos un espacio para cuánto almacenamiento vamos a tener. Y es muy común que cuando nos venden ese espacio nos dicen, te vendo aparte un control para crecimiento por necesidad o por sobreuso. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que, bueno, obviamente se está monitorizando siempre los servidores y los discos duros y los tamaños y cosas por el estilo, pero puede llegar a suceder que no nos demos cuenta de que hay unas aplicaciones que empiezan a consumir mucho más almacenamiento, por ejemplo un Moodle, ¿sí? En el momento en que los usuarios hacen el respaldo de sus archivos, en ese momento pueden hacer respaldo dentro del mismo servidor y lo que va a provocar
es de que haya un incremento súbito en el uso del almacenamiento secundario. ¿Qué pasa con ello? Pues que el servidor puede llegar a colapsarse si no tiene suficiente almacenamiento para poder trabajar. Entonces, en este caso, cuando nosotros hacemos la renta de un servidor en la nube, nosotros normalmente hacemos ese contrato de crecimiento inesperado, dando como resultado de que si se llegara a dar el caso antes de que se pueda verificar que en realidad se está acabando el almacenamiento, entonces en ese momento lo que se puede hacer es que el sistema va a seguir trabajando. Sí es probable que nos venga una factura extra, pero al menos las empresas de virtualización o las empresas que donde nosotros contratamos no nos dejan, no nos impiden el uso de más recursos del que ya tenemos en el momento. Entonces es bien importante que nosotros también tengamos en cuenta y podamos decir abiertamente, necesito tener más almacenamiento en caso de uso imprevisto. En el caso de almacenamiento distribuido, bueno, ese ya lo habíamos platicado en algún momento. El almacenamiento distribuido es una posibilidad en donde nosotros tenemos no solamente nuestra información dentro de nuestro mismo servidor, sino que está en diferentes servidores. Y al tenerlo en diferentes servidores, bueno, pues lo que va a suceder es de que vamos a poder utilizar mucho más almacenamiento del que inclusive nuestro propio servidor físico nos pueda dar. Y pues en el caso del almacenamiento virtual, bueno, pues esa es una super ventaja. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros determinamos que nuestro servidor tiene cierta cantidad de almacenamiento, pero con la libertad o con la confianza de que puedo utilizar el almacenamiento de diferentes servidores o de otros elementos que estén dentro de mi propia granja o dentro de mi propia nube, entonces, bueno, pues tenemos esa holgura y esa tranquilidad. ¿Okay? Bien. En todo caso, igual que en la lámina anterior, lo mismo. La definición o la configuración fina de qué es lo que cuánto almacenamiento le vamos a dar, qué tipo de almacenamiento es el que vamos a escoger, se va a ir dando dependiendo de las necesidades propias de cada servidor o de cada aplicación que nosotros utilicemos. Es decir, la máquina virtual la vamos a ir ajustando, ¿sí? No es recomendable instalar una nueva máquina virtual desde cero con nuevos parámetros o incrementar súbitamente un recurso, porque esto podría llegar a dar el caso de que no nos funcionara, sino que la tenemos que ir ajustando dependiendo de ciertos valores. Para ello, los monitores o los supervisores también nos dan la oportunidad de tener una gran cantidad de estadísticas, y estas estadísticas nos sirven de referencia para poder identificar hacia dónde estamos o necesitamos ajustar ciertas cantidades, ya sea de procesador, de memoria o de almacenamiento secundario. En el caso de las redes, bueno, las redes también, como les decía, se pueden hacer una serie de redes virtuales. Estas redes virtuales son con la intención de que la máquina virtual pertenezca a un conjunto de enlaces que juntos van a conformar, no sé, algo en particular, o que sean totalmente aisladas para que funcionen como si fueran entes que están de manera distribuida, bueno, no distribuida, sino que están de manera separada o regadas por otros lugares. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en una misma máquina virtual, en una sola máquina virtual, tenemos más de una tarjeta de red,
es importante recordar que aunque nosotros le hayamos puesto más de una tarjeta de red, la tarjeta de red, o mejor dicho, la virtualización de esta tarjeta de red, ¿sí?, va a responder a un único proceso dentro de la red a la que esté hospedado. Es decir, un servidor ya virtualizado, un servidor virtual, puede tener dos tarjetas de red, tres tarjetas de red, pero cada tarjeta de red va a responder a una única dirección IP. Dependiendo de la configuración que nosotros le hayamos dado, entonces va a generar, por lógica, una virtual LAN y esta va a responder únicamente a esos parámetros. De tal manera que aunque nosotros quisiéramos, o bueno, si nosotros proponemos que esta tarjeta de red se comunique con otros elementos de la misma, esta tarjeta solamente le va a responder a la red virtual a la cual está configurado o conectado. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, pues principalmente se utiliza para poder hacer los conceptos de tunneling, en donde todos hemos utilizado algún, algún VPN, ¿sí?, que es lo más clásico cuando nosotros queremos ver información que en nuestro país está restringido, que nuestra red corporativa la tiene bloqueada, o que no podemos accesar porque tenemos ciertas limitantes. Entonces entramos a una VPN, lo que hace es de que, tal cual su nombre lo indica, hace un tunneling, digamos, aísla de la red local y lo mete en una red virtual, y entonces sale o tiene salida en otro lugar. Y en ese lugar, si está permitido el acceso a esa página, a esos recursos, entonces se podrán consumir. A nivel empresarial, ¿para qué se utiliza? Se utiliza para seguridad, se utiliza para proteger, se utiliza para tener elementos en donde uno puede desde casa eh, poder tener acceso a los archivos, a la información que solamente se tiene dentro de la empresa y que la empresa está segura. Entonces, en este caso, se establecen valores para que en un servidor virtual, por ejemplo, pudiéramos tener una tarjeta de red que está dedicada a la red virtual para estos parámetros de tunneling, y podríamos tener otras tarjetas de red que estén respondiendo hacia la respuesta de otros servicios o servidores de la misma máquina virtual. Por ejemplo, no sé, una página web, un sistema de almacenamiento, etcétera. Dice, se utilizan principalmente para segmentar y aislar el tráfico y operan dentro de las capas 2 y 3, que en este caso, bueno, pues recordemos que las capas del modelo OSI, todos hemos escuchado del modelo OSI, todos sabemos del modelo OSI. Sin embargo, pues el modelo OSI solamente es un modelo de referencia, y al ser un modelo de referencia, entonces el detalle es de que solamente nos permite identificar qué es lo que está sucediendo ahí. En la capa 2, pues el control de acceso al medio, y en la capa 3, bueno, pues ya la parte del ruteo, ¿sí? Bien. Antes de pasar a las siguientes diapositivas, les quiero recordar, a ver, registrar su asistencia. Y bueno, pues ahora tenemos información actual. Permítame un segundo. Equipo técnico, ¿podemos mandar, por favor, a un receso?
Perdón, ya. Una disculpa. Bien, ya regresamos. Vamos a platicar acerca que, de la parte de consolas. Solo antes de iniciar consolas, recuerden que tienen ustedes que atender la parte de su registro de asistencia del día de hoy. Y, y también recuerden que el periodo de evaluación va a ser el día de mañana, desde las 0 horas, es decir, desde las 12 de la noche, ¿sí? Eh, hasta el lunes 10, el lunes 19 de enero a las 8 de la mañana. Ojo, muy importante, tienen que hacer dos evaluaciones, dos encuestas, ¿sí? Estas dos encuestas las tienen que realizar una antes de hacer la evaluación y una después de hacer la evaluación, ¿ok? Los enlaces para estas encuestas van a estar disponibles en el curso del MOOC de TecNM. ¿Okay? Es muy importante que lo tengan que hacer. Recuerden que todos los comentarios y dudas deben de publicarse en el foro de cada curso propedéutico que, y que toda la comunicación va a ser exclusivamente por dicho foro. Entonces, recuerden por favor, antes de hacer la evaluación tienen que contestar una encuesta, después de hacer la evaluación tienen que contestar una encuesta. Y, en todo caso, que la evaluación tienen dos intentos y que también tienen la oportunidad de hacerla desde el sábado a las 0 horas hasta el lunes a las 8 horas. Bien, vamos a continuar. Consolas. La parte de consolas. ¿Qué es una consola? O bueno, ¿qué son al rato vamos a darle una revisión general a todas las diapositivas que están en la plataforma. Bueno, una consola es la forma, el medio, el contacto con nuestros servidores en la nube. Existen dos maneras, existen por medio de consola y por medio de líneas de comando, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Es muy sencillo, uno es en modo texto y otro es en modo gráfico. Normalmente los puristas utilizan el modo texto porque se sienten más cómodos. Algunos dicen que las consolas en modos gráficos no dan toda la potencia que tienen que dar y que posiblemente puedan tener algún fallo de seguridad. Realmente no. Las consolas simplemente están para poder aligerarnos la administración constante de los servicios. Entonces, ¿cómo vamos a ver una consola? Bueno, a ver, déjenme ver si puedo ampliarlo un poquito. Aquí, por ejemplo, ustedes verán que lo que puse en búsqueda fue Azure, ¿sí? Y entonces me apareció la primera línea, el resultado de Azure, y entonces aquí en donde dice iniciar sesión, pues ahí entro a mi consola. Es importante que sepamos que casi la mayor parte de las consolas, bueno, en este caso del entorno gráfico, tiene un control de seguridad de doble paso. Todo lo que vamos a ver a continuación es de uno de los accesos que yo tengo y por lo cual pues verán que algunas cosas me dediqué a borrarlas, a quitarles, para que no hubiera curiosidad en que vamos a ver qué hay en esa dirección IP o algo así por el estilo. Sean conscientes de la seguridad, siempre sean conscientes, muy conscientes de la seguridad, porque esta es la base de que nuestros servicios sean funcionales. Y se los platico ahorita porque muchas veces nosotros damos por hecho de que al estar en un centro de datos que tiene, como lo vimos ayer, todas las capas de seguridad, tanto físicas como de acceso, como de perimetrales, etcétera, etcétera,
pues ya nuestros datos están seguros y no es cierto. Este, el único dato que está seguro, 100% seguro, es un dato que se encuentre en un disco duro, en una máquina, que esté en una caja de cemento de 3 metros de espesor, al fondo del mar y que esté apagada. Ese es el único dato que no vamos a poder recuperar jamás. En una máquina no vamos a poder nunca jamás recuperar algo. Sí, sí, suena a broma, pero es la realidad. Todos los sistemas que se encuentren conectados tienden a tener o a necesitar seguridad. Y la seguridad empieza por uno mismo. Entonces ustedes verán, por ejemplo, acá, que lo que pasó es de que a la hora de que yo metí el correo electrónico, que es mi acceso a mi plataforma de Azure, ¿sí? Lo que hizo fue que me remitió hacia mi sistema de autenticación, hacia mi teléfono, este, una, un número. Y yo lo tenía que digitar para que me pudiera brindar el acceso. Siempre que tengan oportunidad de tener doble paso, háganlo, ¿sí? Ese es un muy buen consejo. Siempre que tengan oportunidad de aplicar un mal llamado parche, una actualización de seguridad, háganlo, ¿sí? No se queden con la intención de que, es que estaba funcionando muy bien ayer, sí, pero para el día de hoy ya hay cosas nuevas. Bueno, entonces, de la pantalla anterior a esta, pues lo que nosotros vemos es de que es el acceso para precisamente la consola. Esta es mi consola, es una consola de Azure, que se puede encontrar esa foto en prácticamente cualquier lugar de internet. Y lo que tengo es el acceso a diferentes elementos, ¿sí? Y aquí en estos elementos, bueno, pues los que yo voy controlando, pues son precisamente qué es lo que voy a ir viendo de, de mis servicios. Es decir, yo aquí puedo agregar, por ejemplo, las páginas que necesito trabajar, perdón, las zonas DNS que necesito trabajar, y para estas zonas DNS, bueno, cuáles son los servicios que tengo disponibles y en todo caso, en qué servidores y redundancias se encuentran. También de la misma manera, puedo tener los registros o conjuntos de registros, y esos conjuntos de registros, bueno, nos van a dar cierta información, nos dan los parámetros de control y nos dan las direcciones IP a las cuales nosotros estamos accediendo, o en su defecto también nos dan los parámetros de acceso y de control que el mismo sistema mantiene. Aquí en este caso lo que vemos es un ejemplo de que estoy dando de alta un nuevo acceso a un servidor, y bueno, pues ahí donde está borrado le estoy poniendo cuál es la dirección del servidor que debería de estarse utilizando. Y sí, como ustedes pueden ver, utilicé un sistema gratuito para hacer la edición de las imágenes, por eso hay unas marcas de agua. ¿Okay? Bien. Acá vemos un acceso hacia la nube empresarial Telmex. Es otra consola totalmente diferente, en donde también tiene sus propios parámetros, y esto lo quería demostrar principalmente porque un mismo administrador, una misma empresa, no necesariamente tiene que tener todos sus servicios con un solo proveedor. Eso lo vamos a ver en un momento más cuando veamos la comparativa, ¿ok? Pero principalmente para que ustedes observen, es muy distinto o muy, eh, ¿cómo podríamos decir? Es importante que ustedes visualicen cuándo nosotros tenemos que dejar de utilizar un proveedor para utilizar a otro con ciertas capacidades, ¿sí? ¿Todos los servicios podría tenerlos yo con el mismo proveedor? Sí, claro, sí. Todo lo que es cloud en el lugar en donde estoy podría utilizarse, claro que sí. Pero el detalle es de que como tengo diferentes cosas, entonces algunas se trabajan
Aquí, como vieron ustedes, con Microsoft Azure, y otras se trabajan con una nube privada, que es en todo caso la nube empresarial de Telmex, sus propios centros de datos. Esta imagen solamente es para poder identificar y hacer una comparativa muy burda, yo lo sé. Esta es una red de trabajo que se hace aquí en el laboratorio para poder analizar algunos protocolos que estén funcionando y cosas por el estilo. Lo que ven es un packet tracer, ¿sí? Y esto es tanto como lo que les platicaba. ¿Cuál es la diferencia entre una consola y un CLI? Esta es una consola, es lo que nosotros vemos, lo vemos de manera gráfica, se ven muy bonitas ahí las computadoras, pero la forma de trabajarlas es por medio de un CLI, es decir, todo por medio de comandos. Los comandos nos van a arrojar modo texto y el modo texto pues es un poco aburrido a veces. Sin embargo, nos da toda la información que nosotros necesitamos. Por eso es de que la mayor parte de los administradores de redes, los administradores de cloud, y pues obviamente los programadores prefieren todo en modo texto porque es mucho más fácil y más eficiente para manejar. ¿Ok? Entonces, eh, con eso, bueno, por la parte de las consolas, aunque al rato vamos a ver un poquito otros elementos, con esto concluimos con la parte de las consolas, pero vamos a empezar a ver las comparativas. Curiosamente, de las tres consolas que ustedes van a revisar en algún momento, pues las tres más importantes son Amazon Web Service, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Son las tres principales. No todas nacieron al mismo tiempo. Uno podría pensar, bueno, pero si Google lleva muchos años acá, ¿cómo es posible que ellos no desarrollaron su propia plataforma a tiempo, no? Bueno, es que no se trata de qué momento entraron, sino con la capacidad con la que entran. Entonces, quien desarrolla su primer, eh, digamos, sistema para manejo es Amazon Web Service. Y lo desarrolla en el 2006. Y es el primer proveedor de nube pública y es el pionero del concepto de nube con el concepto de las IaaS, ¿no? Infrastructure as a Service, ¿ok? Posteriormente, en el año 2010, Microsoft dice, oye, yo también necesito entrar en esa parte de modelo negocio, y entonces abre a su público el Microsoft, bueno, el Windows Azure. El enfoque inicial de este servicio, como ustedes pueden ver, es Platform as a Service. Y funciona muy bien, porque es una estructura híbrida que nos permite ir trabajando con algo que ya existe. Esta es una de sus grandes ventajas. Muchas personas en el mundo, una gran cantidad de personas en el mundo manejan servicios de Windows, y entonces pues les cae perfecto porque ya solamente se tienen que enlazar con Azure. Lo vamos a ver al rato, pero pues ya muchos elementos, tanto de servidores como por ejemplo sistemas operativos de servidores, los Windows servers, como los manejos de los mismos servidores, los Active Directories y cosas así por el estilo, ya estaban en el mercado. Entonces, Azure lo que hace es, llega para que se puedan estos servicios incluir dentro de la gran plataforma que genera. Y Google, bueno, pues Google fue de los desarrolladores principales de los centros de datos hace muchos, muchos años. Sin embargo, no lo había trabajado para venta al público, y es el último, por así decirlo, de los que entra a esta experiencia del cloud. Sin embargo, también tiene sus propias ventajas, ¿ok? Entonces, como vemos en la misma diapositiva, dentro de las ventajas, dentro de los usos, bueno, pues
Amazon es el más antiguo y tiene la ventaja de ser de esa madurez y experiencia. Azure es un competidor muy fuerte porque existen muchísimos elementos de Microsoft ya instalados y funcionando en la gran mayoría de los sistemas. Y en el caso de Google Cloud, bueno, pues toda la infraestructura de lo que vimos ayer en los videos de todos los centros de datos que ya tienen de almacenamiento, pues aquí se echa a andar. Entonces, definitivamente eh, hay una competencia muy fuerte entre estos tres grandes participantes. Quisiera comentar, por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial, pues ustedes eh, habrán visto los diferentes lanzamientos y el crecimiento que hubo con las diferentes IAs, desde las de Sam Altman hasta las de Elon Musk y pasando por algunas otras. Y Google no se quedó atrás. Nada más que la ventaja de Google es de que tenía ya toda la infraestructura del manejo de las páginas, de los buscadores y todo lo demás, y entonces ahí es donde tuvo mucho más éxito. Entonces, vamos a ver que va a estar bastante interesante el futuro en la cuestión de cómo se viene esta trabajo comercial. Otra parte de la comparativa, que en este caso la, la saqué demasiado rápido, y casi no se puede visualizar bien en pantalla, una disculpa por ello. Solamente era para que ustedes vieran que los servicios que se pueden, o mejor dicho, las categorías estratégicas que se pueden comparar para poder tomar una decisión de a quién vamos a consumir en este momento, pues son, por ejemplo, desde el perfil de uso, los beneficios clave, el modelo de costos, eso es bien importante dependiendo de a qué nos vamos a dedicar, el, obviamente el tipo de cómputo, el tipo de almacenamiento, el costo de este almacenamiento, cuáles van a ser las bases de datos que se van a utilizar. Por ejemplo, ahí en el caso de las bases de datos, yo recuerdo haber desarrollado con mis estudiantes un sistema en AWS para un asistente inteligente, y funcionaba muy bien, nos ofrecía una base de datos que se podía utilizar y aparentemente todo era cómodo. Sin embargo, cuando ya empezamos a utilizar la base de datos no era adecuada para ciertos servicios. Entonces tuvimos que agregar otras bases de datos y esto pues implicó otros elementos para poder echar a andar el servicio en el asistente inteligente. Esto se los comento porque, ok, Amazon ya tiene, digamos, su estructura ya hecha, te la vende. Sin embargo, nosotros tenemos todavía que diseñar a medida dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar o a necesitar. ¿Ok? También es importante la escalabilidad, la seguridad, obviamente, que les platicaba hace rato. Y aunque parezca curioso, la curva de aprendizaje también es importante. La curva de aprendizaje porque actualmente los sistemas que nosotros tenemos o que nos van presentando es porque nosotros ya los hemos trabajado y entonces empezamos a ganar confianza de cuáles son los sistemas más maduros. Sin embargo, puede llegarse a dar el caso de que se nos presente un nuevo sistema o una nueva plataforma de cloud que sea mucho más fácil de aprender y de aplicar, y entonces tendríamos que cambiar a ella. Todo depende de qué es lo que nosotros necesitamos. Como un resumen de esta comparativa, bueno, pues nos vamos a dar cuenta que eh, Amazon Web Service es la mejor opción si el objetivo es crecimiento, diversidad y servicios ya maduros. ¿Okay? O sea, todo, recuerden que ya hay una solución
casi eh, al saco, ¿sí? O sea, casi hecha para cada una de las cosas que necesitemos. Amazon ha penetrado prácticamente en en todas las tecnologías emergentes y entonces tiene ya tiene preparado algo. Sin embargo, Azure no se queda atrás porque es una elección natural para las empresas que ya tienen el Active Directory funcionando, que ya tenemos el Office como una forma de uso de oficina o de trabajo tradicional. Ustedes han visto el Windows, perdón, el Office 365, que realmente ya no necesitamos de un sistema standalone, es decir, instalado en nuestra máquina, sino que prácticamente ya se puede hacer todo lo que antes hacíamos en nuestra máquina con nuestro Office instalado, lo podemos hacer en línea, de tal manera que nuestra oficina es cualquier computadora, ¿ok? Entonces, esto también le permite un crecimiento muy fuerte a Azure. Azure se ha dedicado principalmente al trabajo con empresas, ¿sí? Eh, sí ha trabajado con particulares, con pequeños desarrollos, pero principalmente se ha ido con empresas y con gobiernos. Y en el caso del Google Cloud, bueno, pues está recomendado principalmente por la capacidad de almacenamiento y disponibilidad que tiene y sobre todo por la parte económica. Es el sistema que, bueno, todos lo ofrecen. Ustedes entran a AWS para empezar a hacer una práctica de cloud y te ofrecen una, una cantidad de crédito, $300 creo, si no me recuerdo, o $100 de crédito para consumir los servicios en lo que uno intenta o en lo que uno termina de desarrollar. Hay algunos costos que no, que se tienen que hacer desde el principio, pero la mayor parte de ellos ofrecen siempre un crédito, ¿sí? Sin embargo, en costos, Google ha mantenido costos siempre muy bajos. Recordemos lo que vimos ahí en el video, toda la gran cantidad, sin que se queden atrás, obviamente Microsoft en Texas principalmente y, y Amazon en varias partes del mundo, pero las grandes granjas de servidores, los grandes centros de datos están principalmente por parte de Google. Entonces, ¿a quién le podemos confiar toda esa cantidad? Pues obviamente al que tiene esos controles o contenedores. Bien, y con ello terminamos la parte, digamos, extra, lo que nosotros les queríamos platicar acerca de lo de más allá de lo puramente fundamental. Entonces,